En primer lugar, significando que sobre todo yo estoy aquí por viejos afectos hacia Juan Carlos desde hace ya mucho tiempo y otros compañeros de aquí de Extremadura, pues para participar en una invitación desde ya una vida mía bastante tranquila y discreta, para daros algunas reflexiones probablemente desordenadas, porque venía elaborando un poco porque realmente no sabía qué decir, tomando distancias en el buen sentido de la palabra de la conferencia política que ha tenido lugar en Madrid estos días del partido y intentando haceros ver cuáles son mis percepciones del debate sobre la democracia y el futuro de la democracia. En telegrama, democracia española lleva 36 años de vida, si tomamos la referencia de 1977 o la democracia de la Constitución del 78. ¿Es mucho o es poco? Creo que 36 años interpretan ya dos generaciones largas de españoles como para haber adquirido una experiencia suficiente de lo que va o no va. Mi percepción es la siguiente. Lo que hay que cambiar, Juan Carlos, de nuestro sistema democrático está diagnosticado y se sabe. Incluso muchas de las reflexiones que se hacen, como decían los antiguos romanos, son reflexiones y percepciones ad nauseam, completamente repetitivas, porque el diagnóstico de lo que no va se conoce. Y yo creo que lo que ha fallado para que se llegue a esa desconfianza tan tremenda de la ciudadanía ha sido precisamente que no hemos sabido hacer las cosas. Yo soy partidario de reformar la Constitución porque creo que se tiene que adaptar. Probablemente también de la ley electoral. No me importa que se hagan primarias, ni siquiera primarias abiertas, porque finalmente esos son instrumentos para acercarse a una realidad que permita gobernar con unos ciudadanos satisfechos de quien ejerce la capacidad de gobernación. Son instrumentos. Dicho esto, yo soy un firme partidario de la democracia representativa. Creo que es la más equilibrada y que la mejor podía interpretar lo que es el sentir común de este país. Es mi opinión, pero estoy abierto a discutir o a ver otras fórmulas en la medida en que creo que son todas puramente instrumentales. Democracia directa en el sentido de primarias abiertas y con participación popular me parece estupendo, pero eso forzosamente no te lleva al liderazgo. No os hagáis ilusiones. Tenéis el caso de Hollande. Bueno, líder en primarias abiertas y no por eso le ha constituido un líder como presidente de la República Francesa, más bien al contrario. En consecuencia, yo creo que deberíamos distinguir lo que tiene un valor estrictamente de instrumento, de modo de hacer, a lo que realmente eso puede dar como consecuencia. Dicho esto, si tengo que elegir, me quedaría con la democracia representativa. ¿Reformar la Constitución para acercarla al ciudadano? Pues también. ¿Hacerla en un sentido federal? Ningún inconveniente, este partido lo ha sido así, pero siempre que se haga federalismo del serio y riguroso. Es decir, cuando estoy diciendo serio y riguroso, por repetir un poco lo que decía el llorado Gregorio Peces Barba, tampoco nos va a costar mucho trabajo transformar la Constitución en una Constitución plenamente federal, porque el Estado autonómico es funcionalmente federal en muchas de sus apreciaciones. No sería un gran esfuerzo, pero si se le quiere cargar, como es el hábito entre nuestro debate político, a la palabra federal, con el sortilegio mágico que a partir de ese momento se resuelve el problema de los encajes, una vez más, creo que estaremos cometiendo un error, que es confundir lo estrictamente instrumental con las posibilidades de que eso per se funcione. Ese es mi punto de vista. Lo que me preocupa, los ciudadanos lo que están percibiendo es: ¿queremos hacer una reforma de la Constitución? Vale, adelante. ¿Recuperemos la confianza? Vale, adelante. Pero se queda perplejo cuando se sube al mundo de la política y entramos en el modelo me lo pido. ¿Os acordáis de aquel anuncio del Corte Inglés que iba una familia con muchos niños, iban los niños por los distintos stands del Corte Inglés, iban los niños diciendo me lo pido, me lo pido, me lo pido, y el pobre padre, pues a base de meter pedidos de los niños, pues se había gastado su buen dinero? Bueno, pues el modelo me lo pido. ¿Qué quiero decir? Si vamos a seguir en ese camino, porque esto va a permitir un mejor gobierno, atender mejor a la estructura del Estado, no puede ser ciertamente el modelo me lo pido. Yo voy a estar en Barcelona dentro de 2 semanas discutiendo esto en el Consejo Federal del Movimiento Europeo, que me ha llamado allí para un poco charlar sobre el tema.
Y es curioso cuando te dicen, vamos a federalizarnos, quiero entrar lleno en el debate. ¿Y qué entiendes por eso? Hombre, si Baviera se llama Estado Libre de Baviera, podíamos hacer como lo han hecho los alemanes. ¿Pero qué quieres decir? Pues me quedo con el titulillo de Estado Libre de Baviera. Pero, que es verdad que está en la Constitución alemana, pero que te quedarías con el contenido. No, el contenido no, yo quiero el titulillo, me lo pido. Quiero el modelo canadiense, el Clarity Act, estupendo, pero solamente la parte relativa al referéndum o toda la parte económica de compensación al resto del pueblo de Canadá que tiene que hacer si Quebec se marcha. No, eso no lo quiero. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pues esto genera una desconfianza brutal y horrible en los ciudadanos. El encaje perfecto. Por dirigirme a casos concretos que la gente entiende muy bien. Yo entiendo perfectamente cuando el Lehendakari Urkullu dice, atención, el encaje del País Vasco a través del concierto económico y el aforamiento y el amejoramiento navarro, eso no se toca porque está en la Constitución. Lleva razón. Pero claro, la Constitución no se toca no solamente cuando me beneficia, lo que tú decías de la regla del ajedrez, porque te vas a Barcelona en el Vueling y resulta que allí la Constitución hay que cambiarla porque no me interesa. Y esto genera una desazón tremenda en los ciudadanos. ¿Por qué? Porque, de nuevo, las reglas del juego no son claras, pueden ser claras. Lo que falla es la articulación del proyecto político, en mi opinión. El Senado, Dios mío, ¿desde cuándo estamos reformando el Senado y el Congreso? Si yo os contara mi vida, renuncio. La subsidiariedad es un principio realmente armonioso dentro del Estado autonómico y de la visión federal del futuro. La subsidiariedad, una decisión política, se tiene que ejercer siempre lo más cerca que se pueda del ciudadano. ¿Es más democrático y más participativo que eso? No. Pues pensemos la ordenación del territorio desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental. Y te lees un informe que no se lee nadie, que es el informe del fiscal general del Reino a las Cortes sobre las tropelías de la ordenación del territorio y cómo se usa el principio de subsidiariedad, y dices, Dios mío, esto hay que revisarlo, y de una manera urgente. Usted está recentralizando el Estado, me está haciendo trampas. Es decir, qué difícil es hacer un debate como el que se requiere en este momento, simplemente porque hay cosas que se saben que no funcionan. Intentaré explicar desde mi punto de vista cuáles. Una, que tienen que ver con el Estado, otra que tienen que ver con las autonomías y otra que tienen que ver con las entidades locales. Pero siempre que se intenta tocar este tema, desde fuera yo lo puedo decir así abiertamente porque no representa ningún riesgo, pero un político en activo que intenta, incluso honestamente, atravesar esta frontera, automáticamente se le acusa de ser recentralizador por unos, de jacobino por otros, o que no tiene una visión del futuro federal de nuestro país. Y eso me inquieta. Una vez más, ¿qué es lo que falla? Creo que falla el discurso y la vertebración del discurso, lo que decía Ortega. Y ese es un viejo problema de nuestro país. Avanzo rápidamente. España tiene un problema de liderazgo, como dice sobre todo nuestro admirado Felipe. Sí, pero no solo. Creo que tiene un problema previo. España lo que tiene realmente es un problema de reglas, de la democracia y un problema institucional. Incluso me atrevería a decir que más grave que la crisis económica y financiera es el problema de la crisis de las reglas de la democracia y de nuestras instituciones. Ahí viene el gran fallo del desarrollo de nuestro Estado democrático desde el año 1977. Una frase de Jean Monnet, un gran europeísta, padre del proyecto integrador. Los hombres pasan, las instituciones permanecen. Yo ahora, cuando doy mis conferencias en la universidad y me preguntan qué tengo que leer, sobre todo a la gente que acaba de terminar su grado, y le digo tres cosas. Te lees las meditaciones de Marco Aurelio para volverte un buen estoico, razonable y educado. Luego, el arte de la prudencia de Baltasar Gracián, para aprender a comprender lo que significa el lío español. Y luego, te lees El futuro de la democracia de Norberto Bobbio. La democracia es fuerte por sus reglas y por sus instituciones.
Y las reglas de la democracia en España están completamente perturbadas. Y las hemos perturbado fundamentalmente los partidos políticos. Yo soy un firme admirador de la Europa que hizo la reforma, de la Europa erasmista, no lo he ocultado nunca, de la Europa del protestantismo. No me gusta nada la otra Europa, que es la que yo creo nos ha afectado, en el sentido de que la democracia no es solo un conjunto de leyes escritas, sino de reglas que no están escritas, que tienen que ver con el comportamiento ciudadano. Siempre se dice el mismo caso. Un ministro que copia a un estudiante en su tesis doctoral 3 capítulos y se descubre, dura 24 horas a la calle. ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Eso pasaría en España? No, porque pasan cosas horribles y no pasa nada. Y ahí empieza todo. Y ahí empieza todo. Las reglas de la democracia están completamente perturbadas y eso no está escrito en ninguna ley. En segundo lugar, las instituciones han perdido totalmente el prestigio cuando quien da la fuerza de la democracia a un país son sus instituciones democráticas. Los agentes reguladores, que son básicos en un país compuesto, sea autonómico o federal, los agentes reguladores, que son aquellos que vigilan y tutelan y hacen respetar a las autoridades políticas el título primero de la Constitución, han sido completamente canibalizados por los partidos políticos, Juan Carlos. Yo tengo una experiencia personal, yo soy un privilegiado, pero he tenido experiencias en mi trabajo que hice, el último, porque el presidente del Congreso es el presidente del Comité Electoral del Consejo General del Poder Judicial, eso se sabe poco. Quien es el que vela por las elecciones del Consejo General del Poder Judicial es el presidente de las Cortes. Cuando el bueno de Juan Fernando, ministro de Justicia, me mandó la carta que me decía empieza el proceso y tuve que estar intentando elegir la cuota del Congreso y del Senado, me di cuenta de lo que significa canibalizar una institución básica del Estado. Reglas más unas actitudes canibalizadoras explican el desarraigo de la gente. ¿Pero eso tiene la culpa el sistema? ¿La propia Constitución? No, la tiene unas maneras de actuar. Yo lo sitúo ahí, francamente. El segundo comité que tiene que presidir el presidente del Congreso, yo no voy a escribir mis memorias, solo tengo recuerdos cuando doy conferencias y aludo al segundo recuerdo. Los recuerdos, Juan Carlos, son distintos de las memorias. Los recuerdos son frescos, son simpáticos, vividos. Las memorias es para lo que sirven las memorias. Y el recuerdo que tengo es que el segundo comité del cual eres el jefe como presidente de las Cortes, se desconoce, es el único que es nombrado en las Cortes después de un hearing, que es el de Radio Televisión Española, que lo tuve que presidir. No me atrevo ni a contaros lo que fue aquella experiencia. Ni os lo cuento. En consecuencia, las reglas de la democracia hay que recuperarlas. Y el prestigio de las instituciones, y cuando me refiero a las instituciones es desde el Consejo, el Tribunal Constitucional no entro porque lo tenéis tan vivido de lo que significa canibalizar una institución, manejarla a través del mando a distancia, no concederle nada de autonomía y nada de autoridad para decidir por sí misma, pues eso se percibe. Pero, avanzando un poco más, mi diagnóstico, para concluir esta breve intervención, es que desafortunadamente nos hemos italianizado. Desafortunadamente nos hemos italianizado en el peor sentido que se imaginaba el gran politólogo don Norberto Bobbio. Y en ciertos aspectos, artículos claros de corrupción, hemos desarrollado una moral auténticamente calabresa. Y esto se paga. Y esto la gente lo percibe. Y esto la gente lo sabe. En consecuencia, ¿de qué vale? Y es la última reflexión. Cambiar los instrumentos. Cambiar los instrumentos, porque sobre los instrumentos se puede tener un debate intelectual noble. Yo pienso A, tú piensas B. Decididos los nuevos instrumentos, si no se cambia la moral de las reglas de la democracia y la moral de las instituciones públicas que tienen que proteger el título primero de la Constitución de los derechos de los españoles.
Y me estoy refiriendo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que algún día tiene que meter en la cárcel a alguien. No lo ha hecho nunca. Y motivos ha tenido. De la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ¿qué motivos había tenido para pegar palos majestuosos? No los ha hecho nunca. La Comisión Nacional de la Energía, ni os cuento. La Comisión Nacional de la Competencia, ni os cuento. Es decir, queremos un Estado federal, pero nadie quiere hablar que en un sistema descentralizado, autonómico y federal, las agencias reguladoras son agencias estatales que verifican y controlan lo que es la evolución y el desarrollo de un sistema democrático. Y este es el dato para mí. Por eso yo admiro tanto a estos países tan aburridos, que se acuestan a las 8:30 de la tarde, que no son nada divertidos, que son un coñazo, pero que cuando el Tribunal Constitucional de Karlsruhe, el Tribunal Federal Alemán, va a tomar una decisión, silencio en la sala. Y algunas de las cosas que han acontecido aquí, pues la República Federal Alemana durarían 24 horas. Pero aquí no. Entonces, a partir de ese momento, todo se perturba. Y yo radico ahí el problema. El futuro de la democracia es recuperar las reglas, esas reglas que no están escritas, y recuperar el prestigio básico de las instituciones públicas de nuestro país. Públicas de nuestro país. Y los partidos políticos y los gobiernos de cualquier signo deben renunciar formalmente al mando a distancia. Y por último, creo que gran parte de las cosas que nos pasan, o por lo que he entendido desde una posición de tranquilidad como la que yo tengo ahora, no veáis, como le he dicho en la comida a Juan Carlos, en mis apreciaciones ningún elemento de persona que está fuera y que no ve claro lo que está pasando ahora, porque yo he tenido, dentro de la fortuna que he tenido en mi vida siempre, de la suerte, yo no pertenezco a la vieja guardia. No me miréis con esa cara, porque yo pertenezco a un espacio muy reducido en el Partido Socialista y muy selecto, que es el espacio vintage. Yo soy un vintage. Y en consecuencia no hablo ni desde el rencor, ni desde el vinagre, ni nada de nada. Pero creo que hay un dato fundamental, que tiene que ver con la izquierda. Y es, si se ha perturbado las reglas de la democracia, es que hemos perdido el lenguaje. Hemos perdido el lenguaje desde hace mucho tiempo, en el sentido de que no somos reconocibles. Y hemos entrado en una forma de trabajar en política que se termina pagando. El contenido se ha sacrificado al titular. Lo valioso es soltar el titular rápidamente y el contenido es secundario. El canutazo mediático, que es lo básico, ha sustituido completamente al discurso. Una palabra que odiaba en mi último esfuerzo político que hice, que era la palabra, la política consiste en escenificar. ¿Te acuerdas de la palabra? Han escenificado, es una escenificación, palabras que asumió el partido como una especie de mantra. Tenemos que escenificar nuestras políticas. Escenificar es una palabra que viene del teatro, que según la Real Academia Española dice interpretar un papel o fingirlo. Con lo cual, acarrear ese vocablo al discurso del Partido Socialista me pareció siempre un gran error. Y luego, desde luego, habréis observado algo, al menos hasta ahora, y advierto a los que vienen después. No he pronunciado ni una sola vez la palabra hoja de ruta. Ni una sola vez. Porque los socialistas teníamos agenda, una agenda política, y teníamos lo que se llamaba un relato político. Bueno, pues ahora se resuelven los temas diciendo, esta es mi hoja de ruta. Y lo último ya y lo más maravilloso de pérdida del lenguaje es las incoherencias más absolutas, dicho desde la política, a veces desde la izquierda, es que he dicho blanco y ahora digo negro. Antes eso se llamaba oportunista o incluso caradura. Ahora no, Juan Carlos. Admira mi capacidad de reinventarme. Me estoy reinventando. Tengo una capacidad de reinventarme increíble. Es decir, lo estoy diciendo un poco en broma, pero lo quiero decir muy en serio. Hay que tener mucho cuidado con el lenguaje porque al final
nuestro electorado y nuestra gente coge una desconfianza absolutamente morrocotuda respecto a la forma de dirigirse a él. Y por último, cuando escribimos el libro blanco sobre mercado interior, había 3 preguntas que machaconamente nos hacía Delors, el presidente de la comisión, del cual me peleé mucho con él, pero aprendí mucho. Para explicar lo que nos pasa, confundimos el carácter instrumental de las decisiones con el convencimiento de la opinión pública, si hay que cambiar sistema, constitución es puramente instrumental. El modelo de me lo pido y del encaje perfecto nunca existirá, creo que había que abandonarlo. El elemento básico son las reglas y las instituciones. Si no conseguimos cambiarla y que el ciudadano perciba que lo hemos hecho, sobre todo las reglas de comportamiento y el uso que hagamos de las instituciones públicas, seguiremos en fase de italianización permanente, con lo que esto significa, con el trasfondo de la corrupción. Bueno, pues Nápoles y Calabria irán viniendo de este lado del Mediterráneo cada vez más rápidamente. Y las 3 preguntas eran bien simples. Siempre que vayáis a hacer una cosa, las 3 preguntas básicas. Termino con esto. ¿Qué hacer? Decía él. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se decide qué es lo que vamos a hacer. Segunda pregunta. ¿Qui le fait? ¿Quién lo hace? Y la tercera pregunta y la básica, comment faire, ¿cómo se hace? Observar una cosa, es rarísimo ver un discurso político donde el que está discurseando se atreva a decir cómo lo voy a hacer. Y desde el lado de la izquierda es una auténtica tragedia. Nadie dice exactamente cómo lo voy a hacer. Y una de dos, o desde la izquierda se recupera el debate del cómo vamos a hacer las cosas y de la técnica de cómo vamos a hacer las cosas, o sinceramente no creo que se pueda producir ningún tipo de recuperación rápida. Porque la gente lo que quiere es percibir ideas muy precisas de cómo se van a hacer las cosas. Y yo creo que el cómo está fallando. Canutazo va, titular viene, titular va, me reinvento, no me reinvento, hoja de ruta, no hay contenido. Y el contenido tiene que ser, como tú planteabas, yo quiero hacer esto y además les digo a ustedes cómo lo voy a hacer. Y creo que está fallando dramáticamente en general el cómo. ¿Significa eso, por último, que los políticos españoles son sustancialmente malos en relación con alemanes, holandeses, belgas? No. No. Lo que pasa es que por ciertos países han desarrollado algo tan virtuoso, es que reglas no escritas, que son fundamentales en la democracia y en una cierta ética moral, si no las cumples, te echamos. 2. Las instituciones públicas no les tose nadie. Y solamente el intento de querer mediatizarlas, usted lo paga políticamente muy serio, porque la sanción social es básica. Y en España la sanción social sabéis que no existe. Porque el ciudadano, me decís todos que sí con la cabeza, pero el ciudadano se ha acomodado a muchas cosas incomprensibles, hasta votar otra vez por mayoría absoluta a líderes imputados y corruptos. Y eso no lo tiene la culpa el político, la tiene también los ciudadanos. De ahí las reflexiones amargas de Ortega. Esa es la explicación. Bueno, pues sabiendo que eso es así, perdón, esto ya no es un problema de diagnóstico y de discutir qué hacer y tal, sino de saber realmente dónde están los fallos. Y eso se sabe. ¿Y se podía superar? Sí, pero con un esfuerzo colectivo extraordinario. Ya termino. Gracias, Juan Carlos.